Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una jornada que en otro momento se habría podido llamar la noche de los cuchillos. No sabemos realmente si ha tenido lugar esta noche de los cuchillos, pero lo que sí, estamos seguros, lo hemos dicho tantas veces, no queremos ser majaderos, la gente nos insulta, nos agrede, nos humilla, a veces pretende ridiculizarnos inclusive, poner en contradicción el pasado de nuestro director con las ideas que en este programa se agitan. Sin embargo, nosotros estamos siempre firmes, puestos junto a nuestro verdadero Bangal, porque es esa la palabra que quiero utilizar, que es el gran Sergio Reisemer. ¿Cómo estás, Sergio Reisemer Cohen? Perfecto, perfecto. Está todo listo acá. La mesa de sonido, eh, perilleando, como le decimos acá en el medio. Exactamente. Y me parece que ustedes cada día se ven mejor en pantalla, ¿eh? Eh, Exacto, exacto. Estoy tributando, como siempre, en este caso hemos vuelto, después de un largo periodo de reflexión, a formato Zoom deportivo. ¿M? Ese programa que nos esperaba al fondo del día domingo, en los años 80, y donde se escuchaban esos análisis sesudos de Sapo Linston, especialmente, ¿no? Comandando una verdadera armada del análisis deportivo que creemos se hace especialmente necesario en nuestro país, considerando lo convulsionado que han estado estos días. No quiero hacer una mayor introducción, he sido reprendido por la producción por hacer eh, introducciones forzosamente cómicas. Eso fue lo que me dijo uno de los ejecutivos del programa. Y que en realidad salía mal, eso era como que no andaba bien, que las bromas tienen que salir de manera espontánea, Sergio. sí, yo recuerdo en estos momentos como estos, recuerdo a Firulete, que tenía la costumbre de él reírse de los propios chistes. Sí, Y, eso es y yo sí. espero que no sigamos esa línea porque No, la verdad Firulete no llegó mucho más allá. no llegó mucho más allá, efectivamente, y nos encontramos acá con nuestra formación titular de Son Deportivo, en primer lugar desde la icónica e incomprendida comuna de San Joaquín, el compañero y cientista político Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Un agrado volver a estar de nuevo en este programa. Muy bien, gracias Juan Carlos. Y desde un lugar inexpugnable de la comuna de Santiago, el compañero Marco Riquelme. ¿Cómo está, Marco? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Y ya en las vísperas de una conmemoración más en este caso serían 39 años del nacimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que mañana vamos a conmemorar también el fin de semana. Así que contento, esperando, viendo las noticias y haciendo todo eso que me parece Bueno, Battle que Rey ha está bien. invitado una comitiva para participar de esta celebración. Vamos a estar mañana acompañando a los compañeros del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez en esta fecha tan especial. Bien, lo insinuamos al comienzo de este programa, como suele ocurrir en unas horas que son ya cercanas a la noche, se suscribió un acuerdo constitucional que viene a marcar el cierre de un proceso político que se abrió el 15 de noviembre. Se trata de un hecho, digamos, totalmente fuera de serie, y que está marcado por un acuerdo que alcanza desde la UDI al Partido Comunista. ¿Por qué comienzo señalando este hecho? Porque para la reacción airada de Sergio Risenberg, porque me dice, ya cambió el tema con el que se tenía que partir, es que está muy relacionado con algo que ocurrió al norte del país. Como dijo nuestro presidente en algún momento, bueno, algo dijo respecto de qué cosa estaba al norte y qué cosa estaba al sur. Sí, que a él le impresionaba que estando al norte de Chile está a su vez al sur de Perú.
Exactamente. Nosotros, como que sabemos que el sur también existe, para seguir en esta retórica incomprensible, desde el Perú ha ocurrido un hecho que nos remite también a esta experiencia que nosotros estamos viviendo y que nos ayuda a comprender también la naturaleza del hundimiento general de las instituciones democrático-burguesas en horas del día, a ver, ya estoy un poco perdido con exactamente con los días, pero esto fue el día sábado o viernes, Sergio Reisenberg, el discurso y la caída El de viernes. Castillo, viernes. El miércoles lo destituyeron. El miércoles lo destituyeron. Fue un Sí. falso viernes, Juan Carlos, porque No, fue el para viernes. nosotros había un feriado al día siguiente, pero fue un miércoles, parece, claro. Fue el miércoles pasado, de la semana pasada, tuvo lugar un episodio que ha marcado la vida política peruana de los últimos 30 años. El presidente de la República, Pedro Castillo, comunicó la formación de un gobierno de excepción, que no tiene ningún fundamento constitucional, declaró disuelto el Congreso, afirmó que gobernaría por decreto y un aspecto sobre el cual debemos poner una especial atención, señaló de que regía un estado de excepción constitucional al mismo tiempo y toque de queda a partir de las 22 horas. El Comando de las Fuerzas Armadas Peruanas emitió inmediatamente con posterioridad a este comunicado, que fue leído por el presidente Castillo con unas hojas temblorosas frente a la televisión, un lacónico comunicado en el que se indicaba de que las Fuerzas Armadas iban a respetar la Constitución, sin hacer una afirmación precisa de si se ponían del lado del presidente de la República o del lado del Congreso, que a su turno, violando también normas constitucionales que regulan el procedimiento de vacancia, declaró vacado el cargo de presidente de la República por incapacidad moral y procedió a elegir a la vicepresidenta Nina Boluarte, que también provenía del referente político que llevó a la presidencia al presidente Castillo, Perú Libre, y fue electa por el Congreso Nacional. Esta flamante presidenta del Congreso declaró que se abría paso a un gobierno de unidad nacional, que era un gobierno en que estaban todos juntos, que eran todos amigos, un discurso que para nosotros es bastante conocido. Eh, ¿Qué es lo que hay acá detrás de esto? Hay una crisis muy profunda que nos remite al golpe de Estado constitucional o el autogolpe que dio Fujimori el año 92, si la memoria no me engaña, y en el que se procedió de igual manera como años atrás, hace pocos años, el presidente Vizcarra actuara de la misma manera cerrando el Congreso. Eh, no es del caso acá, porque esto no es un foro de derecho internacional público, analizar la corrección normativa de estas acciones, entre otras cosas porque carece de todo interés si la Constitución se respeta o no se respeta en un país en que el régimen político establecido por el gran capital se traduce invariablemente en una inflexible dictadura de la minoría explotadora en contra de la mayoría nacional y la mayoría trabajadora. Ese es el centro, cuestionar las cuestiones normativas de este proceso. Creo que nos ubica en un terreno un tanto fetichista. Sería como cuestionarnos si se respetaron los procedimientos de licitación para la construcción de los campos de concentración en la Alemania nazi, o si realmente las personas que estaban a cargo de los hornos crematorios eran personas que estaban realmente capacitadas y autorizadas por el Ministerio de Salud alemán. Cualquier persona que sostenga una hipótesis sobre ese terreno debería ser considerado con justeza como un loco y de manera importante como una persona que simplemente está perorando sobre sobre sus propias convicciones, sus propias creencias. Esto, y cierro señalando lo siguiente, desconocemos, porque no estamos en Perú, tenemos la información que nos llega a través de los medios oficiales y algunos compañeros que nos han hecho llegar algunas imágenes de la situación política en el Perú. No cabe duda de que la única respuesta a la crisis que vive, a la profunda crisis que vive actualmente Perú, es
Es una crisis que solamente va a poder resolverse en la calle, que solamente van a poder resolver los trabajadores y que indudablemente el dominio tanto del Congreso o un eventual golpe de Estado que reponga a Castillo en modo alguno puede significar una respuesta a los grandes problemas nacionales en el Perú. Eh, Actualmente el presidente Castillo se encuentra preso, a lo mejor estará en esta condición durante largos años, como también lo estuvo Fujimori, pero no puede resultar, digamos, algo simplemente anecdótico que los presidentes en Perú, el que nos haya suicidado haya terminado en la cárcel y el que no haya terminado en la cárcel haya terminado fugado, como es el caso de los presidentes, como es el caso del presidente Toledo, suicidado como Alan García, y en la cárcel como Ollanta Fujimori y tantos otros que han pasado también, el propio Kuczynski también por la cárcel. Este Haciéndose el tipo Kuczynski. Sí. haciéndose el Kuczynski, exactamente. Acá, ¿qué es lo que hay? Y normalmente se nos tiran a la cara las encuestas. Hay una pérdida del valor de la democracia, ¿no? Y se ponen encuestas que son alarmantes, donde se dice la gente prefiere sacrificar libertad por seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cuál es la interpretación que nosotros tenemos que buscar? Es que acá no es que la gente quiera una dictadura militar como ansían o como buscan interpretar los políticos burgueses, sino que aquí lo que hay es simplemente un descreimiento respecto a la naturaleza antidemocrática de las instituciones parlamentarias y liberales, democrático-burguesas, que formalmente en toda América Latina se encuentran a cargo de la administración de los intereses del gran capital nacional y del imperialismo. Creo que acá hay un punto de análisis muy importante que no solamente tiene que ver con el Perú, sino que tiene que ver con una reflexión más profunda respecto de la naturaleza de los procesos constituyentes y versus una salida revolucionaria a la crisis. Eso como idea general y siguiendo el orden consuetudinario, le doy la palabra al compañero Juan Carlos Gómez. Eh, sí, yo tengo la impresión de que lo que ocurre en el Perú no puede tener una explicación que remita siempre a los mismos aspectos y a los mismos factores, ¿no? Sino que también hay que entenderlo dentro de lo que significa una crisis generalizada y agotamiento de una u otra manera de la democracia, de las democracias que se fueron estableciendo dentro de la región a partir de los años 80, 90, primera década del siglo XXI, etcétera, que tiene que ver con una situación que no solo marca a Perú, sino que marca a toda la región, que son las crisis de las instituciones democrático-liberales, burguesas, como dice nuestro amigo licenciado, ¿no? Ahora, el tema profundo del Perú tiene que ver también con las contradicciones y inflexiones y clivajes que se dan en una sociedad como aquella, ¿no? Que tiene que ver con la disputa entre lo que son el interior y la costa, lo que es la vieja conflicto entre la sierra y el litoral, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que se ha mantenido hasta ahora y que se ha expresado con mayor fuerza. En este caso, es la presencia del presidente, el expresidente Castillo, que venía, ¿cierto?, justamente de sectores regionales, sectores provincianos o sectores de la sierra, y que llega al Perú y conquista Lima, por decirlo de alguna forma, a través del proceso electoral, en un proceso electoral bastante complejo, donde se presentaron 17 candidaturas, demostrando aquello que siempre se plantea como un problema, que es la fragmentación de la representación política, donde no hay grandes agrupaciones que puedan representar intereses mucho más globales, etcétera, donde el clivaje, que como decíamos, regional y limeño se presenta con mucha fuerza, y además, agregámosle eso, que Castillo representaba, ¿cierto?, un Perú más tradicional, un Perú bastante más, digamos, de la década de los 60, anteriores, incluso con una postura de una izquierda bastante atrasada, por decirlo de alguna manera, o retrógrada, ¿no? De manera entonces que era un presidente que tenía una serie de bemoles y una serie de contradicciones en sí mismo, y que fue tratando de construir en una sociedad donde, en un sistema político donde el poder fundamental lo tiene el Parlamento. Y yo creo que esto es tremendamente significativo decirlo,
porque desde, si ustedes no se recuerdan, en el 2009, desde el intento de golpe, no, el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, hasta la destitución del presidente Evo Morales en el octubre del 19, durante una década aproximadamente, ¿cierto? Las distintas instituciones políticas han tratado de bajar y destituir de manera comillas, institucional o constitucional a los presidentes progresistas o los que tienen una perspectiva un tanto diferente a lo que las clases dominantes o los dirigentes políticos dominantes tratan de mantener. Y en este caso, Castillo también es una respuesta a la crisis, pero también es un intento de impedir la vuelta del Fujimorismo a través de Keiko Fujimori al poder. Es decir, aquí hay una serie de enlaces y entretelones que están ahí, pero que expresa, ¿cierto?, una contradicción fundamental en el Perú, que hay una sociedad, y esto hay que decirlo de una u otra manera, una sociedad que tiene un 50% favorable a las posturas neoliberales y un 50 y un poco menos de posturas que no son necesariamente neoliberales y que representaba en ese sentido la presidencia de Castillo. Pero al mismo tiempo, agreguemos otro conflicto, que es el conflicto eterno en el Perú, como también un conflicto eterno en América Latina, entre las posturas democráticas, liberales, burguesas, como sea, incluso sociales, de izquierda democrática, con las tendencias autoritarias que han regido y rigen la región, que también provienen desde los sectores de derecha o de los sectores dominantes, como también de los sectores de izquierda. Es decir, una de las conflictividades mayores de América Latina es la discusión o la polémica o el conflicto entre tendencias autoritarias y tendencias democráticas. Eso se presenta en América Latina bajo distintas expresiones. Lo tenemos en el caso del Perú hoy día, lo tenemos también presente en el caso de Argentina tras la condena a la vicepresidenta Cristina, lo hemos visto en el caso de Brasil entre lo que son las posturas de Lula y Bolsonaro, y así seguimos buscando y lo vamos a encontrar. Eso es un rasgo característico de la historia política de América Latina, el conflicto entre las tendencias democráticas y las autoritarias. Ese mismo conflicto también está presente en este país, es decir, aquí no nos escapamos. No quiere decir que otros conflictos que se presentan en la sociedad capitalista no tengan relevancia. ¿Ah? Porque siempre cuando uno plantea esto, dice, no, es que el conflicto capital-trabajo es lo más importante. Sí, lo es. Pero políticamente hay otras expresiones de conflicto que hay que atender. Y hoy día en el Perú esa conflictividad está dada. Está dada entre un parlamento que representan las posiciones más antidemocráticas y a veces presidentes que pueden presentarse como en una postura prodemocrática, ¿no? Pero Castillo, por tratar de salvar una situación del Ejecutivo, hace algo que indudablemente se inscribe en este conflicto, que es tratar de, usando mecanismos que están presentes en la constitución política, y a pesar de todo hay que referirse a ello, ¿cierto? Intenta cerrar el Congreso, porque el Congreso estaba preparando una tercera, ¿cierto? Moción de vacancia, que en el fondo significa destitución del presidente, y reacciona de frente a eso, y bueno, eso es calificado por toda la prensa, por todos los medios, como un autogolpe, que hay que verlo y que hay que analizarlo más detalladamente para poder comprender qué es lo que es el autogolpe, porque en el caso de Bolivia también dijeron que había un intento de autogolpe de parte de Morales y por lo tanto por eso lo sacaron, fraude, etcétera. Aquí hay una serie de situaciones que se usan hoy día para hacer esos efectos, ¿no? Entonces, hoy día la movilización social que está en las calles de distintos lugares del Perú tiene una reivindicación que es fundamental,
que es es la vuelta, comillas, a una democracia. Pero esta vuelta a la democracia se plantea desde una perspectiva de carácter electoral, en que se pide y se demanda, entre otras cosas, el cierre del Congreso y la nueva llamado a nuevas elecciones, tanto de la presidencia o del Parlamento. Aquí lo que hay que resolver, ¿cómo, qué es lo que se hace con el Perú? ¿Qué se hace con el sistema político? Que hace 15 años viene teniendo una serie de problemas de esa naturaleza. La conflictividad mayor, insisto sobre este punto, se presenta entre un parlamento que aglutina, que expresa a las clases dominantes y presidentes débiles o malos presidentes que han sido votados por diferentes circunstancias y sobre todo por la corrupción. Y me detengo un minuto en esta corrupción y termino en el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, a la cual se le achaca a los presidentes del Perú, es muy curioso, porque dicen que todos los presidentes han pasado por la situación de la corrupción y han sido sometidos a la cárcel. Pero yo me pregunto, y hay que preguntarse esto, si el poder ejecutivo es corrompido o está corrupto, ¿por qué no voy a pensar que el Parlamento está también en la misma situación? ¿Y por qué no voy a pensar que el Tribunal Constitucional o los tribunales de justicia también están en la misma situación? Es decir, no podemos suponer que lo que haga el Parlamento o lo que haga el Tribunal Constitucional o que haga el Poder Judicial está libre de corrupción y que los únicos corruptos son los presidentes. No, el sistema político peruano hoy día es un antro de corrupción total y completo. Por lo tanto, es una crisis de esa naturaleza, una crisis de todo. Y que la única posibilidad de salida de eso es terminar con todo ese poder. No queda otra manera. Las movilizaciones tienen que converger desde los ronderos campesinos, ¿cierto?, hasta las clases trabajadoras urbanas, en en una sola dirección, poner fin al sistema político y a esa forma de Estado que hoy día está totalmente corrompido en el Perú. Muy bien. Después de esta locución muy sugestiva de Juan Carlos, doy la Sí, palabra. ¿Ah? pareciera que no hay, como, no sé, me dio la sensación como que no hay peruano confiable. No, pues no hay Todos peruano corruptos. confiable. Desde los que Bueno, están en el poder, pues, estimado. tratemos de no hacer expresiones xenófobas en el Lo sé, programa. me sonó ¿Ah? a eso, perdóneme, porque Sí, sí. empezó con la Es corrupción que del usted, como está en presidente. Estados Unidos, está acostumbrado al trato así con los latinos, pero bueno, estamos acá en América Latina, pues. No, acá se los peleamos para que corten el pasto acá al frente. Marco, Mira, eh, la verdad voy a tratar de entregar una opinión, porque a veces me cuesta entender lo que está pasando en Chile como para, como para dar una opinión de Perú, pero lo concreto es que efectivamente la institucionalidad es democrática y que ya hemos hablado aquí, no en particular la de Perú, porque no sé cuál sería la diferencia de la institucionalidad democrática de Chile. Por ejemplo, a señalar de que Perú, el Congreso tiene el 10% de aceptación y el 5, el 6 por ahí anda, y Chile anda en lo mismo, ¿no? El poder judicial en Chile es un poder judicial corrupto, nefasto como el de Perú y como el de Argentina y como el de... Porque la institucionalidad burguesa es así, o sea, yo no creo que haya que hablar, bueno, buen tema, a pesar que ya llevamos dos temas para dejar más adelante, qué es lo que es la democracia en realidad, ¿no? Porque la democracia que conocemos desde hace muchos años es la que han impuesto la oligarquía, la burguesía, no conocemos otra, ¿no? Y por lo tanto la institucionalidad democrática, los poderes, la separación de poderes del Estado, que son mentiras, que uno las conoce, es lo que ha impuesto la oligarquía, la aristocracia, en fin.
Y en el caso de Perú, a mí me parece que hay una situación, eh, se han, ya llevan cuántos, 5 o 6 presidentes que han destituido en 5 o 6 años, Mm, ¿no? O así. sea, vendría siendo un presidente por año. Eh, y, y echan abajo presidentes de distinto tipo, ¿no? No olvidemos que Kuczynski también lo sacaron, en fin. Algunos arrancan por el robo, la corrupción, otros... Pero eso es un mal endémico de la institucionalidad burguesa, ¿no? La institucionalidad burguesa funciona con la corrupción, o si no, no es factible, porque, claro, a veces le llamamos corrupción que alguien se robó un par de pesos, pero no le llamamos corrupción, por ejemplo, a lo que fue la ley de pesca, por ejemplo. Entonces, ante eso, bueno, pero en el caso particular, si estamos analizando este momento, Castillo es una persona que aparece con muy poco tiempo de campaña, pero con un trabajo social, ¿no? Pero fundamentalmente el partido que lo sustentaba, que era Perú Libre. Eh, y al poco andar generó la esperanza en los peruanos, ¿no? Y generó la esperanza también en América Latina, que Perú por fin tuviese un presidente que pudiese caminar, enrumbar a la idea de cambio, de transformación, para parar el sufrimiento de sus pueblos. Y, y una vez elegido, casi de manera inmediata, Castillo empieza a cambiar la idea. No nos olvidemos, eh, no nos olvidemos de que una de las grandes reivindicaciones, demanda con la que partió Castillo fue una nueva constitución y que a la semana siguiente la desechó. No nos olvidemos que su primer gabinete duró 3 semanas, eh, y el Parlamento se lo votó. Y no nos olvidemos que yo creo que es nefasto el rol que cumple la socialdemocracia en América Latina, todo esto, el Foro Sao Paulo y todo eso, porque fue el que empezó a tratar de meterse en el gobierno de Castillo, eh, tratando de tomar, nombró un canciller que era reaccionario, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo hoy, este golpe que le han dado a Castillo, no es más que la debilidad que fue mostrando desde un principio. Y entonces Perú Libre se resta, por lo tanto tiene menos apoyo popular, Mm, eh, porque yo diría de que lo que estaba haciendo Castillo, independientemente tardío, a lo mejor esta idea de cerrar el Congreso, que claro, muy bien dice el licenciado, aquí no estamos para analizar, yo no soy experto. Me imagino que algunos expertos ya estarán mandando currículum y todas esas cosas. Son 24 nomás, así que hay que apurarse. exacto. Hay que chamullar harto ahí, colocarle experto en todo, pues, en todo, en todo. Vamos a tratar de meter uno. Pero Tenemos que meter uno en Bueno, común, hay que sí. ser del partido político primero para estar ahí. sí. Entonces, lo que hace Castillo, de acuerdo a la Constitución, es cerrar el Congreso y llamar a nuevas elecciones, o plantear un camino y llamar a nuevas elecciones. ¿Eso se podría dar como golpismo? Yo creo que no. Yo creo que una de las grandes reivindicaciones que plantea los peruanos que salieron a la calle y que están en la calle y que tienen copado y bloqueado todas las carreteras en este momento de Perú, es el cierre inmediato del Congreso. Esa es la demanda. Porque lo ven, no siendo así, lo ven como el espacio de más poder, ¿no? Entonces, el que ha generado este conflicto, el que genera la pobreza, la miseria, el espacio de más poder,
que no es así, porque el poder, como en todas partes de América Latina, lo sigue teniendo la oligarquía. Y el Congreso son los títeres del poder. Entonces, y definen cosas y determinan cosas dentro de la institucionalidad que la oligarquía ha impuesto. No es que se vayan por un lado y determinen cosas, no, es la que la determina. Igual como acá la determinó el 15 de noviembre, después el plebiscito apruebo y rechazo, en fin, allá determina otras cosas. Bueno, pero para terminar, entonces yo creo que Castillo se fue quedando solo, muy tembleque, muy para cualquier lado, no lo veo como con una reacción, no lo veo como una reacción, no sé si a mí me va a juzgar, soy el presidente que está representando más del 50% de las peruanas y peruanos, y me va a juzgar los tribunales de justicia allá, gritos, saltos, pero un tipo ahí verlo callado, mirando lo que está pasando, no es, pero y ahora sí con esto termino, no me vayan a acusar de que me tomo el tiempo como Juan Carlos Gómez Leighton. Eh, entonces, Bueno, pues yo me tomo algo, vos, compañero, eso, ¿no? eso, eso, está bien, eso sí. Yo me tomo Entonces, algo. ¿qué es lo qué es lo que ocurre aquí? Que el pueblo, imagínense usted, el pueblo no, empezó a no estar muy contento con Castillo. Pero ante esta situación del golpe dirigido por el imperialismo norteamericano, para que no andemos despreciando a los peruanos, a los cholos, como le dicen, tiene tremenda madurez para darse cuenta que tiene que salir a la calle a parar esta situación, que es una posibilidad que se abre de que si logran, es más, empiezan a pedir la libertad inmediata de Castillo, que si logran sacar a Castillo de la cárcel, votar a la nueva, comillas, presidenta, es un paso importante que dan en contra de la oligarquía que han impuesto otra cosa. Entonces, yo creo que el pueblo peruano está mostrando una madurez y ojo, no veamos lo que está ocurriendo ahora como lo que ha ocurrido siempre, que de repente, votaron a este presidente y salen algunos y reclaman y se enfrentan y ya, y se acaba. No, 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 ya llevamos desde el día miércoles hasta hoy, vamos a cumplir una semana, y en vez de ir decreciendo el movimiento, ha ido creciendo el movimiento. Por lo tanto, yo creo que es un momento importante, no diría de un punto de inflexión de la situación de lo que vive Perú, porque uno sabe que la oligarquía siempre tiene un as bajo la manga, que es la represión. Por ejemplo, lo que habría que colocar es que esta señora fue nombrada presidente de la muerte, porque ya en pocos días lleva 7 peruanos asesinados por las fuerzas represivas. O sea, sabiendo la situación de inestabilidad que se produce, cuando se voltea a un presidente elegido por el, entre comillas, mandato popular, lo que viene es un clima de inestabilidad y necesitan una presidenta que aplique el terrorismo de Estado y por lo tanto la oligarquía sigue sacando o sigue matando con la mano del gato. Hay que pensar que esta señora proviene de Perú Libre y que se fue de Perú Libre, producto de su participación dentro del gobierno que Perú Libre empezó a rechazar producto de que no estaba cumpliendo con el programa por el cual había sido elegido. La Entonces fueron, la fueron, sí, estamos la bien fueron. hermanados con Perú en las situaciones que han venido ocurriendo. Esperemos que en Perú no haya un 15 de noviembre que termina con un 12 de diciembre, que es el camino más o menos razonable y lógico Sí. que uno no espera para Perú. Gracias. Bueno, yo creo que me gustaría hacer una pequeña observación sobre lo de Perú para pasar al tema siguiente. Sí, pero licenciado, yo en su intervención primera noté como que usted ya no le daba mucha cuerda a Chupaya Castillo. Como que ya lo veía
fuera de juego. Yo lo veo, ¿Me equivoco? Porque para mí, por ejemplo, eh, inclusive físicamente, Dina Boluarte ya se parece bastante a la Janine Áñez. Yo la veo que cada vez se parece más a la presidenta post-golpe boliviano. sí, Y lo otro que me gustaría, como usted va a intervenir sobre esto del Perú, y siempre nos interesa tanto esa visión tan particular. genial suya. eh, lo mencionó el señor Riquelme, el golpe este de Perú. Durante un buen periodo, la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica fue soportar y dar un apoyo, digamos, a los gobiernos que venían después y tratar de estabilizar la región. Esa fue más, pareciera ser la política que tuvo Estados Unidos durante mucho tiempo. Pero ahora en este golpe, también apareciera detrás de Lula lo que ha hecho con Enrique Correa, Enrique Correa, no. A mí se me sale el caballero de imaginación. No, Exactamente. el presidente de Ecuador, ¿cómo se llama? Félix Lazo, Correa, No, 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 el anterior. Correa, Correa. Correa, No era Enrique, Rafael pero Correa. Rafael, Rafael Correa. ese. Tiende efectivamente, como decía el señor Juan Carlos, no están buscando una estabilidad, sino que están derechamente yendo sobre estos gobiernos que han salido como una alternativa a la derecha. Entonces, por último, y ahí está la pregunta, licenciado, si Chupaya Castillo no representa ¿Mm? los intereses del pueblo, pero está siendo defenestrado. Significa que hay dos sectores de la burguesía peruana que están en conflicto y que es un conflicto que no logra resolverse. ¿Hay intervención? ¿Pudiera tener algún efecto en la política que intentó o, o dio como que venía frente a la minería de Castillo? ¿Qué es lo que ve usted ahí en A esto? ver, ¿Dónde está el conflicto? yo me quisiera quedar en esa expresión tan refinada a la cual usted nos tiene acostumbrado, Sergio. La palabra defenestrado, la etimología de la palabra significa tirar por la ventana, la finestra, ¿no? Cuando yo tiro algo por la ventana, no solo me estoy desprendiendo de ello, sino que lo estoy sacando totalmente de la estructura en la que yo me encuentro. Defenestrar, en consecuencia, no solo es rechazar algo, sino que también lanzarlo fuera de la estructura. Y lo que se hizo por eso la palabra está muy bien utilizada, lo que se hizo con Castillo precisamente es defenestrarlo. Ahora, más allá de este vestir tan pintoresco de Castillo, que le permitió ganar la elección, de ese sombrero gigantesco que usaba. Al parecer usaba unas alpargatas que eran hechas con neumáticos. Él tomaba el vestuario del campesino de la sierra, de donde él provenía, y donde se formó como un importante dirigente del magisterio en el Perú. Una organización que, al igual que en Chile, tiene características sindicales más que gremiales. Eh, no cabe duda de que la elección de Castillo fue saludada o percibido por la población en Perú de alguna forma como un triunfo popular. Esto es lo que hace más grave la conducta de Castillo, porque Castillo lo primero que hace es nombrar a dos neoliberales a cargo de las finanzas y del programa económico de su gobierno, como Pedro Franque en el Ministerio de Economía, que vendría siendo Hacienda en Chile, y como Jaime Velarde, a quien mantuvo en el Banco Central, un hombre que había sido designado ni más ni menos que por un gobierno ultra corrupto de Alan García. Entonces, si nosotros vemos, y quiero seguir con la metáfora del sombrero, a quien le caiga el sombrerito que se lo ponga, podemos ver de que llega Castillo al Palacio Pizarro, que un peruano me aclaró que solamente los chilenos le decimos así el Palacio de Gobierno en Perú. Y era porque Patricio Lynch le puso ese nombre, pero ellos le dicen simplemente Palacio de Gobierno, así que le pido disculpas si hay algún peruano escuchando. Pero que llegara al Palacio de Gobierno, llegó con la idea de conjurar la amenaza fascista de Fujimori. Y sin embargo, las medidas que tomó fueron precisamente las del Fujimorismo. Neoliberalismo, liberalización económica y gobernó con las Fuerzas Armadas. Esto es algo que se soslaya muchas veces. El país
completo se encontraba bajo estado de excepción constitucional desde febrero de este año. Y la declaración que hizo en la que disuelve el Congreso va dirigida directamente a las Fuerzas Armadas. Él nunca postuló una salida, ni siquiera por la vía demagógica, en el apoyo popular. Y en ese sentido, citamos a Miguel Hernández, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, creo que dice en ese poema popularizado por el... Cuando el jilguero no puede cantar, Exactamente. cuando el poeta es un peregrino. Cuando de nada nos sirve rezar. Bueno, le salen lágrimas en los ojos a Juan Carlos Gómez, quien una vez no pudo asistir Se a un emocionó. programa, prefirió estar con ese prócer de la democracia que es John Manuel Serrat, pero no hablaremos de Serrat en este momento. Lo que quiero decir es lo siguiente, creo que, Gran amigo de Felipe González. además, gran amigo Felipe González, sí, sí. Bueno, lo que quiero señalar es lo siguiente, creo que todo esto que hemos hablado se puede resumir en una sola frase. La democracia burguesa representativa no es democracia, no es democracia, es dictadura del capital. Eso es lo que es. Todos aquellos que plantean la utilización de los espacios democráticos, está perfecto. Podemos utilizar los espacios democráticos, pero para luchar por la revolución social. La única democracia es el gobierno de los trabajadores, el gobierno de las asambleas, el gobierno de los órganos de poder, que el propio proceso revolucionario se vaya generando. No hay posibilidad alguna de espacio democrático dentro de, el marco de dominación burguesa. Esto no significa, a ver, la superación histórica general de la democracia burguesa, y esto lo dice Lenin en el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Una cosa es el agotamiento histórico general de la democracia burguesa y otra cosa es que los trabajadores hayan superado sus ilusiones en el orden democrático burgués. ¿Sí? Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Veo una sonrisa socarrona de Reisenberg, que obviamente está... Que no, que me gusta cuando usted empieza a dar la palabra. Y Bueno, pero lo que, me emociona. lo que quiero señalar, Reisenberg, es lo siguiente. Eh, en este momento estamos viviendo un agotamiento de las ilusiones democráticas. Y lo que corresponde entonces resolver es qué respuesta vamos a dar a aquellos que queremos una revolución social, a aquellos que queremos el socialismo. ¿Le vamos a dar más sopa a los trabajadores? ¿Le vamos a decir a los peruanos que ahora vamos a elegir a un candidato que tenga un disfraz más bonito, que se presente de mejor manera como trabajador, como campesino? A lo mejor alguien que llegue ataviado con el ropaje de los antiguos incas, no lo sabemos. Pero lo que sí es claro es que los disfraces democrático-burgueses, y eso depende de la cultura de cada país. Nosotros tenemos los disfraces que nos merecemos, ¿no? Cada país tiene el disfraz que se merece de alguna forma, es su institucionalidad. Nosotros tenemos el disfraz del ciudadanismo, tenemos el disfraz del muchacho con el Marruecos abierto, ¿no? Que tenemos como primer mandatario, tenemos la imagen del joven, ¿no? Pero que también no deja de ser un disfraz. Y quiero también ir engarzando esto con el otro tema de este programa, y que es lo que digamos, señalé en la presentación, y es que esto está estrechamente relacionado también con algo que estamos viviendo acá. Yo creo que lo que ocurrió el 12 de diciembre, muy bien ya categorizado por Riquelme, el acuerdo del 12 de diciembre es un pacto que pone fin a aquel gran proceso de cierre de crisis que se iniciara el 15 de noviembre del 2019. 3 años después, la burguesía logró resolver esto con un acuerdo inédito, inédito, pero inédito en una magnitud que solo es comparable al gran acuerdo por la civilidad, en el que el PC llegó, de alguna manera, entró por la ventana, Pato Alves parece, y logró meterse en una reunión en la que finalmente tuvieron contacto directamente con Juan Pablo II en abril del año 87. eh, Tiene esa magnitud, se persigna a Rissenberg, esto se lo digo a nuestro público. En ese momento se formó un acuerdo de esta misma naturaleza, y ese acuerdo fue el que finalmente posibilitó el plebiscito y toda la transición de los 30 años que nosotros perfectamente conocemos. En la actualidad, creo que este acuerdo en el que se reemplaza las convicciones que el propio Partido Comunista declaró horas antes, en que ellos decían que no iban a aceptar ninguna forma de generación de una nueva constitución, sino por un órgano 100% electo. El Partido Comunes también tenía una declaración preparada en ese sentido,
y había distintos sectores que estaban dentro del mismo proceso de negociación, en Revolución Democrática también, con una postura muy enérgica en el sentido de impedir que esto se haga mediante un órgano no representativo, no electo. Y esto significa que en un calendario que en este momento no recuerdo, creo que en abril se va a hacer una elección, va a funcionar a partir del texto que elaboren los 24 expertos que van a ser designados por el Congreso. Esos expertos tienen un poder de veto y de modificación de lo que se discuta, de suerte que en realidad esta constitución va a ser hecha, al igual que la constitución del 25, por un grupo de expertos. Estamos viviendo, en consecuencia, un fenómeno bastante parecido al de Perú, en el que la crisis de los partidos, creo que la crisis del Partido Comunista merecería un programa aparte, la crisis de los partidos arrastra también al conjunto de la institucionalidad, que es lo que yo me quiero preguntar también, para seguir un poco en la lógica de cómo analizamos la situación del Perú. ¿Qué es lo que corresponde en este minuto? ¿Volver a participar de este proceso? Hay algunos compañeros que ya lo están planteando y están diciendo, bueno, entonces ahora tenemos que ir y luchar por más democracia, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Una frase que es bastante de sentido común, pero desde el punto de vista político es una completa estupidez, porque en realidad los conflictos políticos no expresan problemas normativos, sino que intereses de clase. Y eso es algo que se vio ayer en la noche, la manera como este acuerdo se suscribió. Está la firma infamante que quedará para la historia, ¿no?, de Lautaro Carmona por el Partido Comunista en ese texto. Creo que esto es un hecho, es un hito demarcatorio muy trascendente. Solamente se marginaron Partido de la Gente y Republicanos, quienes Sí, obviamente pues. se marginaron por un cálculo bastante obvio, que es por su condición de minoría, pero ellos lo que hacen es reivindicar la Constitución del 80. No tengo muy claro la razón por la que Pamela Giles también aparece en esta declaración. Es curioso que Radio Bio Bio inclusive cuestione, estamos hablando de una radio que perfectamente habría podido funcionar bajo la España de Franco. Es Radio Bio Bio también cuestionó la validez y el carácter democrático, inclusive, de este acuerdo. Entonces estamos viviendo momentos muy trascendentes, estamos viviendo un momento en que la izquierda va a tener que tomar posición respecto a esto, y creo que indudablemente acá la salida no es mediante un acuerdo constitucional, la salida necesariamente se va a dar en la calle. La izquierda debe buscar la unidad de los trabajadores, de las organizaciones populares, teniendo como perspectiva un nuevo estallido, teniendo perspectiva la lucha por un paro nacional, porque ese es el terreno en definitiva donde se van a dirimir las grandes demandas populares. Eso me parece que es como una primera aproximación a este acuerdo que no dudo en calificar de escandaloso. Juan Carlos Gómez, por favor. Bueno, en realidad, después de lo que ocurrió el 4 de septiembre de, de este año, este acuerdo ratifica, avala, consagra el triunfo del rechazo. Y yo creo, y como lo he dicho en otras oportunidades, ¿cierto?, yo no esperaba otra cosa del acuerdo que podía salir del Congreso Nacional ni con los partidos políticos que han participado en esas conversaciones. ¿Es Es culpa, es decir, culpa del pueblo, Juan Carlos, entonces? ¿El pueblo que votó rechazo? pero a ver, el pueblo votó rechazo, el pueblo votó apruebo. Es decir, el pueblo estaba dividido frente a la pregunta de si aprobamos o no aprobamos la propuesta constitucional de la convención. El pueblo se dividió, hay tanto pueblo en el 38 como hay pueblo también en el 62. Ahora, que eso sean culpables o no, es un tema que no merece discusiones, sino que hay decisiones que las personas adoptan, que la gente toma, que los colectivos asumen bajo ciertas lecturas y ciertas interpretaciones de lo que está ocurriendo. ¿Ah? Yo no estoy diciendo que sea culpable, nunca he dicho eso, todo lo contrario. He tratado de entender el fenómeno que es distinto y no tengo una sola respuesta para todas las cosas, ¿no? No hay una sola explicación
porque de repente se cae en la única causalidad y todo se explica por lo mismo. ¿Ah? Entonces yo creo que eso no ayuda a la comprensión y entendimiento de procesos políticos, procesos sociales, procesos ideológicos, que son más complejos que simples explicaciones tomadas a veces de manuales, etcétera, o se repiten las cosas de manera casi textual de explicaciones que se han dado para otros momentos. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que lo que ocurre ayer es el resultado evidente de lo que se había expresado en la correlación de fuerza en ese día del 4 de septiembre, que como ya lo han dicho y lo hemos dicho de distintas formas, corresponde a la forma de salida de una crisis política, una crisis institucional que se abrió el 18 de octubre del 2019 y que tiene salidas como la del 15 de noviembre del mismo año, el plebiscito y todo lo demás. Esa es la forma como las clases dirigentes, las clases dominantes, las clases políticas, las clases empresariales, los sectores medios y también sectores populares han pensado la salida a la crisis. Así lo han pensado. ¿Eso es bueno o malo? No, no sé. Eso es lo que se está produciendo. Ahora, yo no esperaba otra cosa de lo que salió. No, es realmente vergonzoso, escandaloso. Pero eso es la forma como se ha institucionalizado esa solución. Y creo que mañana, pasado, la mayoría de la gente va a estar discutiendo si esa fórmula es buena o mala. Y lo más probable, yo te aseguro, y se lo decía a otra persona ayer mismo, ¿cierto? Que lo más probable es que la constitución política que sea elaborada por ese conjunto de expertos y expertas, que sea aprobada por la Comisión Constitucional, porque ahora se llama Comisión Constitucional, va a ser aprobada. Y eso es lo lamentable. Ahora, ¿cómo salvar esa situación? ¿Cómo evitar aquello? ¿Cuál es la respuesta? Yo lo que dije también ayer, que aquí lo que se requiere es la capacidad de fuerza que tenga un sector social para salir a la calle o salir al espacio público, organizarse para decir que no a lo que se viene. Ese es el tema. Hay que salir con toda la fuerza social y política para poder decir no a aquello. Pero sin, eso es lo mismo. Mira, Gustavo o compañero, ¿cierto? Es lo mismo que pasó el 15 de noviembre. El 15 de noviembre se firmó un acuerdo espurio, todos lo sabemos, que derrotó a la protesta, a la insurrección del 18, y salieron muy poca gente a la calle para decir no a ese acuerdo. Y ese acuerdo lentamente se fue instalando en la sociedad chilena. Y se fue instalando y se fue instalando y dio lugar a todo lo que conocemos. Hoy día estamos en otro acuerdo similar. Vamos a salir todos los chilenos que estamos en contra de eso a pelear en la calle la situación, o a pelear en cualquier lugar, pero a pelearlo. O vamos a ver cómo, y lo más probable que sea así, vamos a ir viendo cómo distintas organizaciones políticas, ¿cierto? Tanto del espacio institucional como de fuera del espacio institucional, se van a ir incorporando a la lucha política que implica esa situación. Pero no va a haber el intento de salvar de otra manera. No vamos a ver, y te lo aseguro, que vamos a ver tal vez distintos grupos saliendo en diferentes lugares, como la gente que salió, por ejemplo, el 10 de diciembre, por el tema de los derechos humanos, a la calle, pero que eso no concita los apoyos de las mayorías necesarias, o de algunas minorías que tengan la fuerza capaz de desestabilizar, porque las grandes revoluciones, los grandes procesos, no necesariamente son mayoritarios al inicio, sino que son fundamentalmente procesos de grupos minoritarios que se movilizan con cierta capacidad de poder y logran cierto desestabilizar situaciones. Pero yo tengo la impresión de que en Chile
la solución que se está planteando desde el poder constituido, desde la institucionalidad, está dejando contento a muchos chilenos. Y ese no es un tema de que uno quiera transar o quiera ponerse amarillo o como cualquier otra cosa que te dicen, sino que esa es la realidad política. La realidad política aquí fue que el 62% rechazó una constitución que proponía un grupo de personas que para bien o para mal era constituida desde mi punto de vista una plataforma para iniciar otros procesos políticos. Pero esta que se propone ahora, que se va a proponer, va a cerrar muchas. Pero entonces no queda más que romperla. Romperla. Entonces ahí viene otra pregunta que yo lo he hecho varias veces en este programa. ¿Cuáles son las capacidades que tienen las izquierdas no institucionales o las agrupaciones sociales y políticas de izquierda no institucionales para poder conducir un proceso de esa naturaleza? Si incluso esas agrupaciones no tienen capacidad de ponerse de acuerdo entre ellos para lograr, ¿cierto?, crear un frente amplio, pero que tenga un norte específico, que tenga un norte específico. ¿Ah? Por ahí, ¿cierto?, se quiere competir a través, ¿cierto?, de la configuración, constitución de una nueva constitución popular. Pero también puede ser que esa misma propuesta sea vista como una cocina desde la izquierda, que un grupo de expertos y expertas de izquierda se reunieron, construyeron algo y se lo entregan a la decisión de sectores populares o sectores sociales, lo cual también puede ser significativamente un espejo al revés de lo que está ocurriendo en la industria. Entonces, yo no tengo duda de condenar totalmente este acuerdo, pero de la condena retórica o de las cartas que ya han comenzado a aparecer, etcétera, llamando a una cosa a otra, yo me pregunto cuál es la capacidad que se tiene, ¿cierto?, para organizar un gran conglomerado contra, no este acuerdo, sino contra la institucionalidad vigente. Ese es mi punto. Y que salgamos, tal vez, termino, Sergio, me apropio de la palabra, como diría alguien, ¿cierto? Me tomo la palabra. No, pero quiero decir que si no tenemos capacidad de organizar prontamente, este acuerdo va a ir logrando su objetivo. Bien. Marco, me temo nuevamente tener algunos puntos de discrepancia con el compañero Juan Carlos. Primero, me cuesta mucho a mí que, claro, son diferencias. El compañero está en el trabajo de la teoría y que además su militancia en la Junta de Vecinos, en el sector, en fin. Pero primero yo diría que eh, esta idea de hablar del pueblo, ¿no? O de los pueblos como, bueno, que al final toman decisiones y que al final es como que no somos capaces también de asumir, de criticar y asumir la autocrítica, ¿no? Por ejemplo, todos estos sentidos comunes que al final adopta el pueblo son sentidos comunes impuestos por la burguesía, impuestos a sangre y fuego, impuesto a través de sus capacidades, sus posibilidades, mediante la televisión. ¿Ah? Toda esta idea, como hablaba el licenciado, me parece, de que sí, un poco menos libertad, pero más seguridad, no son cosas. Y ya la vez anterior me parece que aquí relatábamos cómo los tipos durante la semana, el día lunes pasaba un portonazo, el día martes otro canal pasaba el mismo portonazo, el día miércoles, así que andan todos asustados. Y yo hace 20 años que no veo un portonazo aquí presencial o que no veo asalto aquí afuera de mi casa y vivo en lugares bastante tal cual el compañero no estaba a la altura del licenciado que vive ya en otros lugares más. eh, entonces, no, ni qué decir Sergio Risenberg. no, no, claro. No. Bueno, entonces aquí el tema no es el 4 de septiembre. El tema efectivamente es el 15 de noviembre. También con algunos elementos quiero señalar lo siguiente.
no es que se haya producido este acuerdo y que se haya terminado la movilización en Chile. No es así. El 15 de noviembre yo recuerdo haber estado con miles y miles de personas, por ejemplo, el Año Nuevo, en la cena de Año Nuevo que se llamó Cena Cero, por la zona cero. Sí. Recuerdo haber estado conversando con compañeras y compañeros de Antofagasta, de Padre Hurtado, de Valparaíso. No es la misma cena de Karen Oliva, Marco, para que dejemos No, claro, no, 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 ¿no? no, no, Claro, no, 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 para nada. claro. No hubiese gustado pasar la boleta, pero como todo era donado, Ya, no, no fue posible. muy No, bien. no, no teníamos factura, digamos, Ujú. y no, no, no conseguimos ningún amigo para pedirle factura que pasara. Ahora, esa cena, por la cantidad de gente que fue, era de varios miles de millones de pesos. No, Sí, hubiera sido muy bueno. Hubiéramos tenido Mate al Rey en otra. Bueno, satélite. entonces, entonces lo que está ocurriendo hoy, tenemos que ser capaces de asumir la responsabilidad que nos compete. La teoría, la intelectualidad, que se pone un poco neutra, ¿no? No nos sirve. A Necesitamos. ver, compañero, ¿puedo No, interrumpirte, Marco? no, 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 escúcheme lo que voy a No, no, decir, pero es po. que me parece que ya estás diciendo cosas que no son permitibles No, no, escucharte. sí. Pero permítele terminar de expresar la idea, porque si no, Entonces, eh, insisto, la intelectualidad un poco neutra, que es la intelectualidad que hemos tenido desde que partimos, al menos para darle este año, del 15 de noviembre hacia adelante, donde no sabe qué es lo que dice, bueno, ojalá haya gente de izquierda, ojalá hayan organizaciones, ojalá haya pueblos, y no está construyendo teoría para apoyar en esa lucha militante, ¿no? Y esto ha venido ocurriendo no solamente con ese aspecto, en ese aspecto, o sea, en esa dirección. También lo podemos ver en los músicos o en las músicas, ¿no? Donde la gran mayoría ha sido parte de la concertación, actores, actrices, que en algún momento la izquierda que quería cambio, transformación, se vanagloriaba de esa, de los Violeta Parra, los Víctor Jara. Hoy día tenemos puros seguidores de la concertación, de Boris, yéndole a cantar a su acto. Entonces, no tenemos no tenemos un Víctor Jara, por último, que nos esté señalando el cañón, el fusil, la montaña, u otras cosas con su canto, que nos dé un camino. Y yo pienso que la intelectualidad en general, en este sentido, eh, ha caminado a la par con la institucionalidad burguesa. Es una apreciación. Eh, entonces, y aquí ratifico lo siguiente, no se lo estoy diciendo a Gómez Leighton, Por favor, se lo te estoy escucha así. diciendo a la intelectualidad. No, Intelectualidad. no trates de ocultar lo que quieres decir, Marco. Eso es feo. Pero ¿cómo tú vas a interpretar lo que yo quiero decir? No. Bueno, porque soy intelectual, te das cuenta, pues entonces puedo interpretar lo que estás diciendo. Entonces, Esperando esa el es la gremio, por si. capacidad que yo tengo, a la cual tú refutas diciendo todo lo que has dicho hasta ahora. Sí, no, Ese no, es el no, pero tema. sí. No, no, Pero sí. cuidado, recuerda tus palabras. Si gustas, después revisa la grabación. No, 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 si lo estoy diciendo, te estoy incorporando en esa intelectualidad. Bueno, No, bueno, eso es lo que estoy eh, diciendo, ¿no? no estoy diciendo de que tú eres así como el Gómez Leito, no, sino que eres parte, formas parte de la intelectualidad que necesitamos que esté al servicio de las luchas populares, o sea, para cambiar. Porque cuando uno dice esta es la realidad, los que estamos pensando en la revolución estamos pensando en la transformación de la realidad. Claro. Y lo Pero que necesitamos no es la constatación de la realidad, sino que para pensar la realidad, para transformarla, tienes que son verla. elementos teóricos que ayuden a Saberla. transformar la realidad. Pero tienes que Y eso verla no primero. significa solamente, no significa solamente entregar una opinión, sino que el trabajo del intelectual colectivo, que no es solamente teóricos, es el conjunto de organizaciones populares, sociales,
que participan activamente de esto. Es una construcción común, no es una construcción de determinadas personas que creen que pueden mirar todo. Así como nosotros no miramos y necesitamos de la intelectualidad debe mirar lo que está sucediendo, lo que realmente sucede. Porque o si no, actuamos dentro de los parámetros de lo que nos permite la institucionalidad burguesa. Y en ese sentido yo creo que existen posibilidades en Chile de cambio. Lo más probable es que músicos, actores, un sector importante de la intelectualidad, en un tiempo más, efectivamente, y ahí comparto con Gómez Leighton, diga, bueno, pero peor es que no tengamos ninguna constitución y sigamos con la constitución de Pinochet y que por lo tanto hay que tratar de generar las condiciones para que de los 50 elegidos sea el máximo posible. Y eso va a ser así. Risenberg quería Eso va a hacer un ser así. comentario. Sí, a ver, que a mí me parece bien que se mantengan, digamos, se respeten las intervenciones. Está bien que la gente tenga opiniones diferentes y mientras se haga con respeto, que yo creo que se ha hecho acá, no debería dar para enojarse mucho. Está como Quiero un agregar, Y árbitro de después dos. quiero y hablar termino. y después quiero hablar otra cosa de la intervención del señor Gómez Leighton. Quiero hablar termino con esto lo siguiente. Yo asumo mi responsabilidad, no sé por qué sentirse ofendido cuando en las palabras del el compañero Juan Carlos Gómez Leito, que sé que él hace esfuerzos denodados por tratar de visualizar qué ocurre en el país y todo eso, la prueba es que estamos aquí conversando, pero desliza también opiniones que yo me podría sentir afectado, como la izquierda, esta izquierda, o como los sectores revolucionarios tienen capacidad, lo más probable que no, en fin, una serie de cuestiones de la cual yo formo parte. Y no me siento afectado de ninguna manera porque en eso tiene razón. Somos responsables de no tener, y lo hemos dicho varias veces en el programa, un proyecto que ofrecer, un proyecto colectivo que hayamos trabajado con el conjunto, con intelectuales, artistas, pobladores, obreros, obreras. No lo tenemos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De ustedes que están aquí en el panel? No, yo asumo mi responsabilidad. Asumo mi responsabilidad. Soy más autocrítico conmigo que lo crítico que soy. Así que hoy día podría decir que he estado, pero me he comportado como un caballero. Abundante. Bien, yo solamente quería Risenberg, decir lo siguiente. A mí me parece que el señor Gómez Leighton es sumamente coherente con el análisis que ha hecho. Porque si se supone que se perdió en el plebiscito con el rechazo, él opina entonces que la mayoría de la gente no está por una salida fuera digamos, de las fuerzas del Congreso y todo eso, y por lo tanto va a seguir la salida que están proponiendo las direcciones políticas. A mí eso me parece coherente en lo que él dice. Ahora, yo opino que se hace un poco, todavía se trabaja con mucha fantasía, porque si hablamos concretamente, si se ganaba el acuerdo, ¿qué iba a ocurrir después que ganara el acuerdo? Lo anunciaron en todas partes, digamos, esto no es una cosa que yo creo que, no, iba a haber un acuerdo en el ganaba Congreso que ya estaba el acordado. apruebo, Sergio, el apruebo, si ganaba el apruebo. Si ganaba el apruebo, eso es lo que dije, creo, si No, no me acuerdo. equivoqué. Si Dijiste ganaba, acuerdo. ya, si ganaba el apruebo, ya estaba listo un acuerdo en el Congreso que iba a reformar la constitución que había hecho la Convención Constitucional. O sea, finalmente lo que iba a salir como nueva constitución era lo que discutieran y decidieran en el Congreso las fuerzas políticas. Ante eso, yo creo que la gente votó rechazo porque la gente va a votar rechazo a todo lo que signifique una salida institucional, fundamentalmente porque las instituciones están totalmente podridas y no cuentan con ningún respaldo. Gobierno, justicia, Congreso, es lo mismo. Eso lo rechazó. Por lo tanto, si yo soy coherente con esta forma que tengo de pensar, yo creo que en esta salida
si se plebiscita, va a ganar nuevamente el rechazo y la ciudadanía va a rechazar el acuerdo de las direcciones políticas. Y no creo que como opina el señor Gómez, que podría tener razón, lo vamos a ver en un tiempo más, ese acuerdo va a ser respaldado por la ciudadanía. Yo creo que ridículamente, eso me parece a mí, las fuerzas que están en el poder, Congreso y Gobierno, han estirado el chicle más de esta crisis, más de lo adecuado para sus propios intereses. Deberían haberlo cerrado, porque ahora van a abrir otra crisis una vez que la ciudadanía termine rechazando ese acuerdo. Eso es lo que yo veo para adelante, licenciado. Yo quiero, bueno, vamos cerrando el programa. El señor Juan Carlos Gómez tiene que responder a... Y por supuesto, vamos a ir cerrando el programa. Juan Carlos va a hacer una breve respuesta a alguna cuestión, a alguna alusión que existe, y cerramos esto porque estamos ya, la producción nos reclama habitualmente que nos pasamos holgadamente respecto del tiempo. Juan Carlos, brevemente, por favor. Mira, con respecto a lo que dijo al principio Marco, en la cual hace alusión a la capacidad que uno tiene como intelectual, como estar inserto en alguna preocupación teórica o ese tipo de cosas, yo creo que eso es lo que genera ciertos desacuerdos, desavenencias, separaciones entre aquellos que presumen que son dirigentes sociales de base, etcétera, y aquellos que otros dedicamos a otro tipo de cosas. Yo creo que tenemos las mismas preocupaciones, que son las preocupaciones que son aquellas que nos permitan superar el presente gris que tenemos hoy día. ¿Cómo lo superamos? Y los intelectuales, mi trabajo es ese, yo no me avergüenzo de mi trabajo. He sido toda la vida intelectual, bueno, mala suerte, pues me tocó aquello. ¿Qué le voy a hacer? Es mi forma de presentarme ante el mundo. Es como si Marx tuviera vergüenza por haber sido Marx, o Engels, o Lenin, ¿cierto? Porque a Lenin no lo vemos, no lo vimos ahí en todos los sindicatos, en todas las partes, no. Eran intelectuales que pensaban la política. Yo no estoy diciendo con esto que los otros que no están en esa tarea no piensen la política, también la piensan. Y también piensan la historia, piensan su papel y rol que les cabe. Bien, me parece. Lo que yo estoy diciendo es que tampoco las fantasías que hablaba Sergio pueden quedar, cierto, atrapadas en la imaginación de querer suponer tal o cual cosa, ¿no? Yo tengo la impresión de que toda esta seguidilla de situaciones no solamente tiene que ver con el 4 de septiembre, tiene que ver con lo que fue el 15 y todo lo demás, pero tiene que ver con un comportamiento político-cultural de una sociedad y de un pueblo que cree en las instituciones a pesar de todo. A pesar de todo, siguen creyendo en las instituciones y siguen creyendo en la resolución de los problemas en las instituciones. ¿Ah? Y por lo tanto, ¿cómo hacemos nosotros, tú, Marco, Gustavo, Sergio y todos los que están en una postura para que descreyamos, si que existe la palabra, ¿cierto? Para que la gente no siga creyendo en la institucionalidad política que sigue mandando en este país, independientemente de las opiniones que se tengan sobre el 7-8% de los partidos políticos. Entonces, termino. Entonces, en ese sentido yo tengo la impresión de que si nosotros hacemos una lectura correcta o intentamos hacer una lectura correcta de lo que fue el 4 de septiembre, no creo, Sergio, porque es una tesis que existe, pero no está aprobada, de que la gente votó contra el sistema político, o contra la casta política, o contra los partidos políticos. No tengo la seguridad que eso sea así. El porcentaje de 3 millones o 4 millones de personas que no habían votado nunca, pero que todos mis datos dicen que ellos habrían preferido tener un gobierno y tener un sistema autoritario por sobre un democrático, es más fuerte aún. Entonces, cuidado que no están las reservas democráticas en ese 62% que... Yo lo que creo es que, a ver, quiero atacar esa posición porque me parece que es en buena medida el centro de la discusión. Sí, no, yo solamente quería, para aclarar el punto, justamente, eh,
no existe ningún ese respaldo que tú dices institucional, porque esa gente no cree en la institucionalidad y no cree en las salidas que le da la institucionalidad. El problema está es que la gente dejó de creer y todavía tenemos hay un grupo en la izquierda, ese es el escenario, que trata de convencerle a la gente de que las salidas son institucionales y eso ya pasó. Estamos en una, como estamos con la tercera vuelta. Oye, Es más, si por eso, si no hubiera voto obligatorio, yo creo que la abstención se elevaría cercano al 70%. Sí, Ninguna totalmente, duda. oye, totalmente de Entonces acuerdo. no creen en la Juan Carlos, institucionalidad. ya quiero hacer una observación en contra de esa posición en la misma línea de lo que dijo Risenberg. Yo creo que si en este momento hay una ruptura, una desafección popular respecto a las instituciones democráticas, los revolucionarios lo que tenemos que hacer es profundizarla, profundizarla. Nosotros no podemos seguir prestándole ropa, me refiero a la izquierda, a la institucionalidad patronal. Es necesario denunciar esta institucionalidad como la mascarada de una gran dictadura de clase. Y en ese sentido, creo que detenerse en una cuestión fenomenológica y poner duda sobre el carácter del conflicto social, creo que es retardatario. En ese sentido, no estoy de acuerdo con la idea de motejar como maniqueo, esta idea de poner todo en blanco y negro, de que todo, que no puede ser solamente un problema y que en realidad estamos en presencia de un conflicto social multifactorial o fractal o de minorías en general. Creo que ese razonamiento nos ha conducido al orden actual que nosotros estamos viviendo. Como un lapsus, porque fue un lapsus, Juan Carlos propuso necesario un frente amplio. Por cierto, yo estoy seguro de que él no estaba planteando el frente amplio que está en este momento en el gobierno. Pero Ay, pero hay que entender la palabra, pues, no, 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 está compañero, no bien. hacer ocubraciones Juan de Carlos, algo que es por favor, lenguaje, por cuando tú favor. hablaste yo no te interrumpí. Y es sumamente importante cuando alguien está hablando, no solo por aquello de que el burro para la oreja, no me acuerdo cómo es, sino también para que las ideas se puedan entender bien. Cuando uno lo interrumpe, pierde la línea. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Es que precisamente esa confusión, la idea de que el nombre Frente Amplio no es algo accidental, proviene de una profunda convicción de las capas medias de la sociedad. La denominación Frente Amplio proviene del Uruguay, de la interminable transición uruguaya que tuvo a un pelafustán como Mujica, su máxima expresión. Un hombre que se ufana de su chacrita, de que anda con sandalias, que se ufana de la pobreza y que se presenta como el tío Tom, como el mocito, como el hombrecito servil que está a la entrada del campo abriendo la cerca para que pase el patrón. Hoy día nosotros tuvimos durante la semana pasada una reunión infamante en ese sentido y que creo que de alguna manera anticipó este 12 de diciembre, que es la visita que efectuó Piñera a Mujica en un hotel en Santiago. En esa reunión, además de presentarse como prohombres y elogiarse mutuamente como grandes demócratas, eh, Mujica cometió un crimen político de gran magnitud que se suma a su larga trayectoria de capitulaciones y es calificó a un criminal de lesa humanidad como Piñera, un directo representante del gran capital, un agente del imperialismo, como Sebastián Piñera, como un demócrata. Ese papel, eso es resultado de una concepción política frente amplista, vale decir que esto se resuelve transversalmente mediante políticas ciudadanas. No es eso lo que dijo Juan Carlos Gómez. Yo no estoy pretendiendo porque él no dijo eso. Lo que estoy atacando es una posición política. Esa posición política ciudadana transversal es de fondo, de contenido, materialmente en la práctica, burguesa. Y esas concepciones deben ser atacadas. Contra eso es necesario sostener una posición de clase. Es necesario señalar abiertamente que es necesario la ruptura de la institucionalidad. Si nosotros no tenemos en este momento capacidad para emerger en el escenario político con una posición idónea, con un frente de clase, con una línea revolucionaria, se ve simplemente que no han madurado las condiciones. Pero también quiero polemizar con otra afirmación que hace Juan Carlos. Dice, habrá que conformar un frente con organizaciones que estén dentro de la institucionalidad actualmente. No. No dije eso, no, 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 Bueno, pero no no me importa, pero pongas no me palabras, no interrumpa dije porque eso, no. la verdad se transforma en algo, en un círculo. Pero si hubiese dicho eso, si hubiese Ah, dicho eso, ah, si alguien pudiera sostener, no, saquemos a Gómez Leighton, ya, si eso alguien sí. sostuviera
de que es necesario un frente con toda la izquierda. En ese frente no tienen cabida ninguno de aquellos que suscribieron el acuerdo del 12 de diciembre. El Partido Comunista no juega ningún papel en la recomposición de la izquierda porque se ha develado frente al pueblo como una organización patronal. Y lo mismo todas las organizaciones del Frente Amplio. Desde estas organizaciones hasta la UDI conforman un frente en contra del pueblo. No hay posibilidad alguna. O sea, en este momento, si el Partido Comunista se atreve a levantar una bandera en una manifestación, por ejemplo, por la libertad de los presos políticos, en apoyo a la huelga de hambre, que hoy día cumple 20 días de los presos políticos de la CAM, ¿cuál es el trato que van a recibir? El trato de los enemigos, ya no del reformista, ya no del tipo que no es capaz de dar una pelea hasta el final, sino directamente del carcelero, porque detrás de la voluntad criminal de Gendarmería está el respaldo político infame del Partido Comunista, de Teller, que muy convenientemente se hospitalizó 2 días antes de este acuerdo y hizo que Carmona firmara el acuerdo. Vamos a ver si realmente estaba enfermo Teller. No sería la primera vez que elude las responsabilidades políticas que le competen. Y en ese orden, a mí me parece de que es posible, sí, la construcción de un frente. Creo que hay suficientes espacios políticos de debate. Este es uno de aquellos, hay muchos medios. Hay lo mismo que estamos en esta reunión, hay una cantidad de activismo muy importante que es necesario que comience a referirse a tareas políticas concretas de lucha. Quiero subrayar especialmente la cuestión de la huelga de los presos políticos de la CAM. Ellos están reclamando cosas muy mínimas, no están pidiendo su libertad, ellos están pidiendo ser trasladados a una cárcel donde se respeten sus tradiciones como comuneros mapuche, están pidiendo ser trasladados a Temuco. O sea, pongamos también en el nivel del reclamo que ellos están haciendo. Este gobierno que se presenta como feminista, como plurinacional, está dispuesto a llevar a esos compañeros a la muerte. Esto es un gobierno criminal, esto es un gobierno agente del imperialismo y debe ser tratado de esa forma y todos aquellos que han pactado con ellos. Esto es un momento en realidad de aquellos momentos que quiebran, son momentos bisagra y que marcan un nuevo episodio, nuevo episodio, una nueva fase en el proceso de lucha política. Eso quería señalar y para ir cerrando, le doy la palabra a Juan Carlos para ir... No, pero si Riquelme no ha hablado nada. no, pero es que ahora vamos a cierre, vamos en orden. Lo que pasa es que Juan Carlos habló 2 veces porque hizo una respuesta. Pero le corresponde a Juan Carlos, Marco, y después cierre yo, que alguna cosa Bueno, bueno, no, en realidad sí, la discusión va a ser profunda y va a seguir siendo bastante polémica y va a generar todo tipo de reacciones, ¿no? Yo creo que esta es una situación bastante compleja en ese sentido, y más todavía cuando yo he dicho claramente, las organizaciones de izquierda no institucionales tampoco se ponen de acuerdo para confrontar este proceso político que se nos viene. El proceso político está ahí, tenemos que ser capaces de confrontarlo. Y eso es lo que yo reclamo. Reclamo esa posibilidad de poder confrontarlo directamente y dar la lucha en todos los espacios posibles para esos efectos, que nos pueda conducir tal vez a algo que yo quiero hacer una recomendación hoy en este punto final, que es recomendarle a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, ¿cierto? Un libro de Arturo Pérez Reverte que se llama Revolución. ¿Ah? ¿Es Este un texto de libro no es ficción? el afamado escritor español que está Juan en Carlos, ¿un texto de no Alfaguara. ficción ese? ¿Es un texto de no ficción? Es un texto de ficción, Ah, pero que indudablemente que la ficción siempre ayuda a comprender procesos reales. ¿Ah? Y por lo tanto, esta es una novela ambientada en la Revolución Mexicana de 1910. Es un grupo de sujetos que siguen, ¿cierto?, a Pancho Villa, al gran centauro del norte, como le decían en México, y es muy entretenida y yo la recomiendo para poder ir pensando tal vez desde otra factura, desde otra mirada, la revolución social y sus beneficios para los pueblos. Eso. Marco. Bueno, creo, si no me equivoco, el mejor programa que he participado, weón. Porque que entre nosotros nos estemos tratando así con guantes de seda y que yo me vaya a sentir un poco resquebrajado con la situación, me parecería
pésimo porque estamos tratando de compartir ideas, intercambiar para ayudar en algo. Si alguien me dijese a mí que lo que yo hablo acá o lo que hablo, y ustedes saben que no hablo por mí, sino que hablo representando las ideas de un colectivo, pequeño, pero un colectivo, rodriguista del movimiento, eh, entonces no tendría, la verdad, sentido para mí estar conversando con usted, pero en cada conversación, en cada discusión, en cada pelea que haya, estamos buscando la forma de solucionar los graves conflictos, la situación compleja que vive en estos momentos nuestro territorio. Y allí señalo lo siguiente, y vuelvo a insistir. Bueno, me quedó dando vuelta esta idea del apruebo y el rechazo. La gente que rechaza también no es que tenga una comprensión, porque no sé en qué proceso revolucionario, en qué proceso de masa popular la gente llega, ¿no? El poblador llega con su bandera y dice, mira, la verdad es de que yo entendí lo que escribió Marx en el Capital y por lo tanto me vengo a... No, eso no es así, ¿no es cierto? Entonces la gente no es que rechace porque dice, bueno, la verdad de las cosas que yo creo que la mejor salida que haya para... No, rechazó la gente porque lo que está ocurriendo hoy día, las alzas de precio, que es responsabilidad, la explotación, la miseria, todo eso, por eso rechaza en algunos momentos determinados. Y aquello, porque si fuéramos el 38%, me gustaría saber cuánto de ese 38% realmente tiene clara conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pero termino con esto, licenciado, disculpe. Creo que he sido el que menos ha hablado, ¿eh? Risenberg, por favor. Absolutamente. Ya. Eh, Termino con Inclusive yo esto. lo veo como que lo trataron de perjudicar, pero Sí, claramente, claramente. Entonces, el momento que viven las organizaciones políticas, revolucionarias, populares, es un momento muy complejo. Y es un momento muy complejo porque se han ido quedando solas. Porque como no hay proyectos, y ahí donde acudí adelante a mi crítica, y también hice la autocrítica, a mi crítica porque el conjunto, ese colectivo revolucionario que está disperso, con una diáspora, que no somos pocos, pero que estamos dispersos, incapaces de ponernos de acuerdo, no tenemos el aporte, uno tiene que ir a buscarlo, ¿no? O sea, leíste, pues voy a colocar, no se vaya a enojar de nuevo, don Juan Carlos, ¿ah? Si no me Pero enojo, hombre. tendría que ir a buscar y uno tiene que ser, ¿viste el libro de Juan Carlos Gómez Leighton, weón? ¿Qué te pareció el libro, weón? O sea, así estamos pensando la teoría y cómo traspasar, cómo llegar, ¿no? Que uno diga, oye, el último libro de Coan allá en Argentina es bastante bueno, habría que echarle un vistazo. Alguien que piensa que esa sería la forma de poder revertir la situación en la que nos encontramos, pero evidente que aquí no, el tema no es separación, ¿ah? No, lo digo francamente. No comparto tampoco esa idea de usted, bueno, toda la vida me he dedicado a intelectuales, así como me represento. No, es que el intelectual de esa manera no funca en esta lucha. La manera que funca es lo que estamos haciendo ahora, la manera que funca, que de manera sencilla, simple. Usted fundamentalmente, yo tengo cuarto año medio y saqué el tercero y cuarto así con un amigo que dijo, oye, ¿por qué no te haces exámenes libres? Pero usted que ya está más metido en esta cosa, que nos explique entonces y con la cual podamos discrepar producto de la experiencia empírica, producto de la experiencia, perdón, práctica que se produce. O si no, ¿de dónde se alimenta un ser extraterrestre que mira y puede apreciar? ¿O de dónde se alimenta el intelectual? ¿De dónde se alimenta? ¿Simplemente le enseñaron en la universidad académicamente, tú tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo acá? ¿O se alimenta de lo que está ocurriendo? Se alimenta de la realidad, se alimenta de la conversa con el dirigente sindical obrero. Yo sé que usted hace eso, yo sé que usted hace eso. Entonces ve que mi crítica va más allá de la... Pero termino con esto, libertad a todas y todos los presos políticos. Mi gran saludo a los compañeros
presos políticos de la CAM que están resistiendo una arremetida violenta del sistema, y ahí comparto plenamente lo que dice, ahí está todo el gobierno metido, no empecemos a sacar, no, es que el compañero tanto dijo, el otro día dijo, no, 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 están metidos. Y efectivamente a poco se van convirtiendo porque el Estado, la forma como actúa, se va convirtiendo en el enemigo. Es muy grave lo que está ocurriendo y ojalá las fuerzas revolucionarias, populares, logremos levantar cabeza de esta situación. Muchas gracias. Este fin de semana en la cárcel de Valdivia hay una visita masiva a los comuneros que están en huelga de hambre. Es importante que resaltemos este hecho y que tratemos de difundir a través de todos nuestros medios. Este programa se pone al servicio de la red de amigos y familiares de los presos políticos de la CAM, que forman parte de un conjunto muy importante de organizaciones y de personas, dentro de los cuales se encuentra Juan Carlos y el suscrito, que a- apoyamos esta declaración que demanda la liberación o sea, el que se acceda al reclamo de traslado de los presos políticos mapuche. Son múltiples organizaciones, Movimiento Patriótico también lo ha hecho, que han suscrito esto, la revista Porteña también lo ha hecho, son más de 300, pero quiero detenerme en un detalle respecto a esto. La mayor parte de las organizaciones son extranjeras. Hay un esfuerzo enorme que tenemos que hacer para que todas las organizaciones de base, organizaciones que se presenten como independientes del gobierno y del Estado, puedan apoyar esta campaña. No solo los medios que hemos estado comprometidos directamente con esto, como eh, em, Radio Plaza Dignidad, como la Radio Villa Francia, como Muros y Resistencia y otros medios, sino que medios también que en este momento se han ido alejando un poco de la calle, a ellos también demandamos que se solidaricen por esta importante y decisiva campaña. Estos son momentos en los cuales se está jugando la vida de un grupo de comuneros que están en este momento en huelga de hambre, tanto en la cárcel de Concepción como en la cárcel de Valdivia. No olvidemos que de manera determinante la prisión de Yaitul y de muchos compañeros de la CAM en este momento ha sido el resultado del ejercicio de potestades fascistas por parte del gobierno de Gabriel Boric. Formalmente, Héctor Yaitul está preso por hacer apología de la violencia, vale decir, por exponer sus ideas. Ha trascendido en los medios oficiales la repulsa a la expresión de ideas revolucionarias y en consecuencia es una responsabilidad nuestra. Para el día 7 de enero acá en Valparaíso se ha proyectado una jornada de apoyo a los presos políticos mapuche que esperamos a esa fecha ya hayan logrado su cometido. Nosotros no nos interesa el martirologio, pero tampoco estamos dispuestos a agachar la cabeza frente al sistema. Esto es una lucha que, como toda lucha de clases, es una lucha feroz, es una lucha implacable y que solo tiene sentido en cuanto se lleve hasta el final, y esto significa sacar las conclusiones políticas que se corresponden de aquello. Así que toda nuestra solidaridad a los compañeros presos políticos, muy especialmente a aquellos que están en la cárcel de Valdivia, que son los que están reclamando este traslado, y reitero también digamos, el apoyo a esta actividad que se va a hacer este fin de semana. Respecto de textos, no me parece nada más idóneo, a propósito del libro Revolución de Pérez Reverte que nos mostró Juan Carlos. Este es un texto que se llama Estrategia Socialista y Arte Militar, es de Emilio Albamonte y Matías Mayelo. Pretende poner al día y hacer un resumen de las discusiones que existen históricamente sobre la cuestión militar y el problema de la insurrección, el problema del Frente Único. Es un texto de la editorial, les voy a decir de inmediato, del Centro de Estudios, no, del Instituto no sé, el Centro de Estudios y Políticos León Trotsky, ¿no? Editado en Argentina, es un texto realmente formidable, de mucho interés, más allá de que se compartan o no las posiciones de sus autores. Es importante y es valioso que este tipo de cosas se comiencen a discutir y se pongan y salgan, digamos, de esta esfera un poco, como ya lo he mencionado otras veces, de cosas como de cosas de aquí ya que no se puede hablar. Finalmente quiero, lamentablemente muchas veces en este programa lo hemos hecho y en esta cosa y en este momento también tengo que hacerlo. Mate al Rey despide al compañero Jaime Garnam.
quien perdió la vida, un activista que fue un ex militante del Partido Comunista, un destacado activista por los derechos humanos, integrante del grupo 19 de noviembre, la Corporación 19 de noviembre, que recuerda la memoria de ejecutados políticos y desaparecidos en la causa de los derechos humanos durante la dictadura. Él era profesor y dejó de existir este sábado, ¿no? El sábado recién pasado. Así que toda nuestra solidaridad para con la familia, para los compañeros de esta corporación y para todos aquellos quienes lo conocimos. Lo recordaremos como lo que fue, un luchador implacable. Bien, bueno, siendo la hora señalada y estando debidamente facultado en un programa que ha tenido una extensión bastante importante, pongo término a la sesión de este programa, no sin antes invitar a quienes nos escuchan a suscribirse al canal, a hacerle clic a la campanita para que sepan cuando nosotros subimos nuevos contenidos, a comentarlos, o ojalá de manera elogiosa, y si no, a debatir implacablemente como corresponde, porque a lo que aspira este programa es a hacer el juego en una barricada, aquella discusión que se hace con la perspectiva de lucha. Muchas gracias Juan Carlos Gómez Leighton, muchas gracias Marco Riquelme, y por supuesto el inolvidable e inexplicable e inextinguible Sergio Reisenberg, quien estuvo a la cabeza y en la dirección de este programa. ¿Alguna cosa que decir, Sergio? ¿Está haciendo algunos gestos? ¿No? ¿Nada? No, ya pasó el tiempo. Nos vemos.